Muy bien. Le decía que cuando leemos este pasaje que leímos del 31 al 34, es parte de una conversación que el Señor está teniendo con sus discípulos momentos antes, horas antes quizá, de poder llegar a la cruz. Y se vivía una atmósfera difícil porque en ese momento Jesús había identificado a Judas, que era el que lo iba a entregar. Todos los discípulos comenzaron a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque era increíble pensar de que entre el círculo de los 12 discípulos que él llamó apóstoles, iba a haber uno que iba a entregarlo a los enemigos del evangelio, a sus enemigos, los judíos y a los romanos. Sin embargo, el Señor mismo identificó que de entre ellos era Judas el que lo iba a entregar, que la palabra dice que en el momento que Judas come el bocado de pan, Satanás entró en él. Obviamente Judas ya tenía negociaciones previas. Everything was already fixed. Tenía negociaciones previas para poder entregar al Señor. Y le dice el Señor: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y salió, motivado por Satanás. No que Satanás haya entrado porque tenía autoridad a entrar en cualquier momento, sino que ya era algo que Judas venía abriendo puertas para que eso se manifestara. Pero en medio de esa atmósfera comienzan todos a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Y se crea una atmósfera, o se respiraba una atmósfera o un ambiente de competencia o de egolatría. Un ambiente donde dice la palabra que ellos estaban discutiendo. Vea esto. El Señor estaba a punto de llegar al momento más difícil de su ministerio terrenal. Y aquellos 12 que estaban cerca de él tenían una conversación de competencia interna. ¿Quién será el primero en el reino? ¿Mereceré yo ser el primero? Cada uno quizá defendiendo sus propios méritos para tener el primer lugar. Y se respiraba una atmósfera de una competencia interna. Los egos estaban en su punto más alto. Vemos en el versículo 24, le leo, dice: se suscitó también entre ellos un altercado. No era solamente una conversación, sino que ya se había convertido en una discusión. Era un altercado. Y el altercado, dice, era sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Imagínense esa escena. Está el Señor sabiendo lo que va a enfrentar y sus discípulos, los 12 cercanos a él, están discutiendo, peleándose verbalmente para ver quién merecía ser el mayor. Definitivamente el Señor Jesús amaba a esos hombres, porque hubiera sido uno de nosotros, hermano. Y el Señor les declara en ese momento que el mayor del reino era el que servía. De hecho, en ese momento, en el capítulo finales de Juan, podemos ver que es donde el Señor se amarró, se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, dándoles a conocer con el ejemplo lo que más adelante les iba a decir con palabras. ¡Aleluya! Que en el reino de los cielos las leyes son distintas. Que en el reino de los cielos los valores son distintos a los valores del mundo. Les dice: ustedes saben que aquí los grandes se enseñorean.
los gobiernan. Pero en el reino de los cielos, el mayor es el que sirve. Y se los demostró. El Señor les declaró que en el reino el mayor es el que sirve. Y en el texto que leímos entonces, comenzamos a ver que después de esa atmósfera que está ahí, se dirige a Pedro, que Pedro era, diríamos que era el líder, sin lugar a dudas, hermano, por todo lo que leemos en los evangelios. Podemos con certeza declarar y considerar que Pedro ejercía un liderazgo. Obviamente Dios se lo había dado, lo escogió con todas sus virtudes y sus defectos. Ejercía un liderazgo en los 12. Entendamos algo. No necesariamente porque a alguien Dios lo haya designado para ser líder es mayor que otros. Ese es un error grande que tenemos. Creemos que los líderes son los mayores. No, los líderes fueron designados para ser líderes de parte de Dios, pero no son mayores. Usted y yo lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo en la vida, en cualquier posición que nos haya puesto Dios, y la recompensa va a ser dada si hicimos bien lo que tuvimos que hacer. Pero Pedro desarrolló ese liderazgo y entonces, obviamente, al que más se le da, quizás en este caso más se demanda, dice la palabra, y aquí se manifiesta eso, porque como era el que siempre estaba al frente de todo, entonces el Señor se dirige a Pedro, pero no se dirige a Pedro con el nombre de Pedro, que era el nombre que Jesús le había asignado, sino que se dirige a Pedro con su nombre antiguo, y le dice 2 veces, Simón, Simón. Leía un comentarista que decía esto con mucha razón, creo yo, que dice que la repetición de su nombre implica o implicaba un sentimiento de tristeza. Esto se manifiesta en otros pasajes que usted va a recordar muy bien. ¿Se recuerda usted cuando el Señor llegó a la casa de María y Marta y Lázaro? Y en un momento importante María estaba, hermano, cautivada por la enseñanza del Señor, y Marta cocinando de todo, hermano. Y el Señor le dice en Lucas 10:41, respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. No estaba, mire, el problema no era que estuviera haciendo lo que estaba haciendo, sino que uno, estaba preocupado y la preocupación es pecado. Y lo segundo es que estaba molesta, ya estaba brava la señora. Dice, Marta, Marta. En otra oportunidad, cuando el Señor se le revela al gran apóstol Pablo o Saulo, en Hechos 9:4, dice que cuando él cae a tierra, que se le revela en una luz brillante, dejándole saber que estaba vivo. Y Saulo, cuando cae a tierra, dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora yo quiero que hagamos una pausa mental aquí y que todos nosotros nos preguntemos, ¿en alguna oportunidad nos han dicho 2 veces nuestro nombre? ¿Angie alguna vez le ha dicho David, David? O Daniel, Daniel. Creo que lo que más ha dicho es Gerardo, Gerardo, ¿verdad? Uno está hoy para defenderse, ¿verdad? Me va a reclamar después. Pero ¿cuántos nos han dicho? María ha dicho Gabriel, Gabriel, ¿verdad? ¿Adán te han dicho alguna vez? ¿O vos le has dicho a Stephanie? Stephanie. ¿Qué quiere decir en eso? Cuando nos dicen 2 veces nuestro nombre, a mí a veces Janet me ha dicho Martín, Martín, ¿verdad? Ya sabe uno que hay problema en la mención de 2 nombres. Hay consecuencias, dice, ¿verdad? Yo mejor lo dejo en problema, hermana Glaila. Pero, óigame esto, o algunas veces quizás las madres se dirigen a sus hijos y le dicen, por ejemplo, mi flaquito, o, ¿cómo le dicen? Mi tesoro, mi blanquito, otros dicen mi negrito, como sea que quiera decir, ¿verdad? Pero cuando están molestas le llaman por su nombre.
Y no necesariamente tienen que decirlo 2 veces. Y uno ya sabe que that means trouble. Y a veces cuando le dicen los 2 nombres y el apellido. Eso es sentencia de muerte casi, hermano. ¿Ah? Cuando le dicen Héctor Humberto, ya sabe Humberto que ahí hay problema, ¿verdad? El Señor le dice aquí a Pedro, Simón, 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 Simón. Por eso decía este comentarista que estaba implicando una situación de tristeza y hasta cierto punto una situación de un poquito de decepción. Le recuerdo que Jesús mismo es el que le había dado el nombre a Pedro. Cuando lo llamó como discípulo en Lucas capítulo 6, versículo 13 al 14, le dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro. Él fue el que le designó ese nombre con que Pedro fue conocido, pero su nombre era Simón. Y aquí le está hablando a la persona antigua, como quien dice, aquí estás actuando no como yo quiero que seas, sino como tú realmente eres. Déjeme hacer una pausa aquí. Dios quiere y nos acepta tal y como somos, pero no quiere que nos quedemos como somos. Repito esto. Dios nos acepta, en su misericordia nos llama, nos recibe tal y como somos, pero no quiere y su plan no es que nos quedemos tal y como somos. Que eso nos quede a todos y cada uno de nosotros muy claro en nuestra mente. Que hay un proceso de transformación interna, todavía no se ha manifestado lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. ¿Cuántos decimos amén a esa verdad? Y le dice, Simón, Simón. Y lo que le dice después es algo fuerte. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Posiblemente esta reclama era la misma manera como el Señor se presentó, Satanás se presentó delante del Señor cuando llegó a acusar a Job. ¿Se recuerda usted? En Job capítulo 1, 6 y 2, 1 podemos leer eso, no lo vamos a ver ahora, pero llegó a acusar. El enemigo es el acusador de nuestras vidas. Ahora bien, cuando el Señor habla aquí en el versículo 31, si usted lo ve conmigo, dice, Simón, Simón, se dirige a Simón, pero le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido. No solamente le dice, Satanás te ha pedido, sino Satanás os ha pedido. Haga de cuenta que hay una voz del cielo, vamos a pensar nada más que fuera así. Y quizás yo, como el que tengo la responsabilidad de estar hoy al frente, una voz se abre y nos dice, Martín, Martín, Satanás os ha pedido, aunque me está dirigiendo a mí la voz, pero todos nosotros estamos incluidos en la situación. Todos los discípulos iban a experimentar una prueba difícil. Pero el que más iba a experimentar esa situación, como dice en inglés, the brunt of the storm, lo fuerte de la tormenta, iba a ser Pedro, o Simón en este caso. Sin embargo, todos iban a estar perplejos por lo que iba a pasar con el Señor. Su humillación, la crucifixión, todo lo que se iba a decir después de él. Y entonces dice, la prueba de la zaranda vendría a todos, pero de una manera más directa y específica a Pedro. Un escritor en una oportunidad escribió esto, en inglés dice,
to thresh grain, it was trodden on by animals, and then it was thrown into the air by forks, so the wind could carry away the chaff. Para trillar el trigo, o para zarandear el trigo, dice que lo pisoteaban antes los animales. En otras palabras, ponían el trigo ahí y le pasaban todas las bestias, todos los animales de carga, para poder ablandar los racimos del trigo, y luego lo lanzaban al aire con tenedores para que el viento se llevara toda la paja. Es decir, que no simplemente agarraban las espigas de trigo y las tiraban, porque antes había que machacarlas. Entonces, literalmente lo que iba a pasar con los apóstoles, pero más directamente con Pedro, es que lo iban a triturar. A aquel que sin duda estaba diciendo, ustedes todos peléense para ver quién va a ser el mayor, pero entre nos sabemos que yo soy el mayor. Ustedes discutan lo que quieran discutir, pero la evidencia es clara que aquí el mero soy yo. Quizás Pedro tenía esa actitud interna. Sin embargo, el Señor dio permiso para que fuera zarandeado. ¿Se recuerda, volviendo a Job? ¿Se recuerda en el caso de Job la terrible prueba de fe que mantuvo ese hombre? Sin embargo, en medio de lo terrible que vivió, que si usted cree que está pasando situaciones difíciles, o yo creo que estoy pasando situaciones difíciles, nos conviene de vez en cuando leer el libro de Job, aunque son 42 capítulos, pero vale la pena leerlo un poquito. Un hombre que quedó sin nada, solo, hasta los amigos, que con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Que llegaron, hermanos, se quedaron callados y luego lo comienzan a acribillar con acusaciones. Job, estás así porque algo malo hiciste. Escudriña bien tu corazón. Y aquel aguantando la tormenta, hermano, de palabras. Y Job, en el capítulo 13, dice una declaración, dice, versículo 15, aunque él, hablando de Dios, aunque él me mate, en él esperaré. Escuche esto. Aunque él me mate, dice, en él esperaré. Yo en mi vida he hecho muchas cosas que han desagradado a Dios. Cada día le pido, Señor, perdóname mi conducta tan mala, Señor, perdóname que no he sido recíproco con tu misericordia, tu favor y tu amor como tú has sido para conmigo. Pero me recuerdo en una oportunidad que estaba teniendo unas situaciones de agonía literalmente por un problema que tuve en la vesícula. Lo he contado varias veces, pero hoy lo va a tener que oír una vez más. Y en una de esas agonías, hermano, yo le pedí al Señor, quiero desmayarme, ya no quiero sentir más esto. Fíjese, estuve tentado a golpearme la cabeza con la tina para quitarme el conocimiento. Y literalmente en ese momento podía escuchar la voz del enemigo en mi corazón que me decía, Dios no está contigo. Estás viviendo una ilusión, ves en los momentos más difíciles, ahí no se manifiesta. Mira cómo estás sufriendo, sufrís como cualquier otro. Y me recuerdo que estaba en un diálogo interno con Dios y con el mismo enemigo. Obviamente no era el diablo mismo, quizás algún enviado que estaba ahí, que me estaba diciendo eso y le decía, no, yo sigo confiando en que Dios lo puede hacer y si Él no lo hace, algo estará haciendo y seguro que siempre hace algo en medio de las tormentas. Pero así es la situación. Y Job, hermano, que jamás me compararé con la angustia que Job tuvo, pero él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. No le voy a decir que usted diga eso porque es una declaración demasiado fuerte. Pero Dios quiera que en algún momento, si nuestra fe es probada, nosotros pudiéramos decir como Job, aunque las cosas no salgan como yo espero, pero sigo confiando en Dios. Y en el capítulo 42, cuando él comienza a ver la misericordia de Dios y Dios forza a los amigos, ahora le pagan a todos los daños que le hicieron verbales ahí, ¿verdad? Y comenzaron a restituirle la fortuna que había perdido. Capítulo 42, verso 2 del libro de Job dice, el pasaje dice, yo sé
que tú puedes hacer todas las cosas. Y dice, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 42, siempre versículo 5, dice esta declaración que es tan famosa, dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Para mí ese ahora es muy profundo. Ese ahora está implicando un momento de prueba terrible. Ahora mis ojos te ven. Después de la soledad, después de la enfermedad, después de la burla, después de la necesidad, después de la acusación, después que ha pasado el diálogo con Dios, donde Dios le dice, déjame decirte, Job, quién soy yo. Y comienza a decirle, miras, todas las estrellas son obra de mi mano. Mira el sol, la luna, toda la creación. Y comienza a revelarle su grandeza. Después de ese proceso transformativo de un sufrimiento que Dios sabía que Job aguantaba, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, volvamos a Pedro, porque estábamos con Pedro. No con Pedro, sino con Simón. Y con Simón. Y a Simón, volviendo a Simón, donde podemos ver en su propia personalidad y por lo que estaban discutiendo todos los apóstoles, era necesario que el orgullo, que la altivez, que la autodependencia. Mire, yo soy 100%, ¿cómo se dice? I support, yo apruebo la independencia, la individualidad. Es bueno eso. Tenemos que ser dependientes, individuales, emprendedores. Pero en los cristianos hay una línea muy delgada que nunca debemos olvidar. Cuando comenzamos a creer que lo que estamos logrando, hemos logrado, o que queremos lograr, va a depender de nosotros, ahí alístese a que le digan 2 veces su nombre. Porque si algo tenemos que entender es que el Señor dijo, separados de mí, Juan capítulo 15, nada podéis hacer. Somos ramas que nos han injertado por su misericordia a la vid verdadera. Separados de mí, nada podemos hacer. Y aquí está el autodependiente, el altivo Pedro, el orgulloso en algún momento, que tenía que ser golpeado, tenía que ser pisoteado por bestias espirituales y tenía que ser arrojado al aire, tenía que ser zarandeado. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué se está sucediendo lo que está sucediendo? Hermanos, Dios quiere presentarse a Él mismo una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y no estoy viendo a nadie, es un espejo que tengo en medio de aquí, pero no estamos limpios, no estamos totalmente bien planchados. Todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar en su iglesia. Debemos tener claro que las tormentas que Dios permite que entremos, tenemos que estar totalmente claros que las tormentas que Dios permite que entremos, como dijo alguien, no es para ahogarnos, sino es para limpiarnos. Si Dios permite que entremos en cualquier tormenta, Él no nos quiere que nos ahoguemos, sino que salgamos limpios de esas tormentas. Debemos tener muy claro eso. Y tenemos que tener claro también que el trabajo de Satanás, ¿cuántos de aquí creemos en Dios? ¿Cuántos de aquí creen en el diablo? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero en el diablo dicen, no, eso es invención. El Dios de la Biblia habla también de un enemigo de nuestras almas, Satanás. Y el trabajo de Satanás es acusar. Lo que él está haciendo, quizás no directamente porque no es omnipresente, pero en la estructura que gobierna con todos los demonios, ángeles caídos, todos los que
Está acusando. La palabra de Dios habla en Apocalipsis 12:10 y dice: y oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, oiga esto, día y noche ha sido arrojado. No sé si la expresión día y noche se refiere a que como el mundo es una esfera y de día usualmente estamos despiertos y de noche usualmente estamos dormidos. Quizás por eso de día y de noche Satanás tiene a quien acusar. Cuando usted está dormido está acusando a los chinos. Cuando los chinos están dormidos nos está acusando a nosotros. O quizás sea el caso que aún hasta cuando usted está dormido el diablo lo está acusando. No lo sé. El punto es que está trabajando 24/7. ¿Y cuál es su función? Acusando. Y en algunos casos con justa razón. Porque a veces hacemos cosas que deshonran el llamado que tenemos. Pero por eso es que está el Señor Jesús intercediendo en su gran misericordia sobre nosotros. El trabajo del diablo es acusar día y noche. Por eso le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos. Y la pregunta que está implícita aquí, que quizás Pedro hubiera esperado y usted y yo esperaríamos si estuviéramos en esa situación es: pero Señor, le dijiste que no, ¿verdad? Me imagino que le dijiste que no. Me estás diciendo solamente para que yo esté contento y sepa que le dijiste no a Peter. You don't dare to touch Peter. No te atrevas a tocar a mi Pedrito, porque mi Pedrito es mi Pedrito y a mi Pedrito nadie lo toca. Pero no le dijo eso. Lo que le dijo es implícitamente: yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Qué le dijo? Y dije, ok. Y dije que está bueno. Es más, déjeme poner mis propias ideas en esto. No lo dice la palabra, pero Pedro, you need it. Le voy a decir algo que va a sonar en misericordia. That's the best demonstration of the mercy of God upon your life. Es la mejor misericordia. Es la mejor demostración de la misericordia de Dios para tu vida. Porque a ti solo en las zarandas te quitan eso que tienes ahí. De otra manera, Pedro, mira, yo 3 años he estado, dice y dice y dice y dice, y no cambias. ¿Se ha dado cuenta usted que las circunstancias difíciles a veces cambian a los humanos? El otro día me hablaban de un pastor que yo conozco, lo conocí por muchos años, y ahora con esto del COVID parece que estuvo como 3 meses en el hospital, que ya se iba, hermano. Ya se iba. Según me dijeron, no voy a decir el nombre para no incriminar a nadie, pero según me dijeron parece de que lo pusieron en coma, lo indujeron a coma para que pudiera soportar los tratamientos difíciles que tenía. El punto es que sobrevivió. Hermano, no sé cuántos años tendrá, pero bien me lleva como unos 15 años por ahí. O sea que ya está más para allá que para acá, pues. Pero lo que me decían es que dice que salió distinto. Dice que le gustaba golpear con la palabra. De aquellos pastores garroteros, ¿verdad? Pero dice que en medio de todo eso él entendió que fue un trato que le dijo: trata bien a mi iglesia. Qué distinto sale uno de las aporreadas, ¿verdad? Mi esposa me dice algo que yo creo que quizá mi suegra le decía a ella. ¿Qué sedita estás ahora? No sé si sea un dicho salvadoreño eso, ¿verdad? Pero, o sea, después de las macaneadas que a veces uno legítimamente necesita. Es que a veces uno necesita eso, hermano. ¿Ah? Que le den una calentada, decía alguien ahí, o como sea, ¿verdad? Que vaya a ser, hermano. Y a veces como que eso lo ubica a uno, pues. A veces cuando las buenas palabras, las caricias, los abrazos,
hermano, y necesita que Dios actúe de otra manera. Y aquí le dice, Pedro, yo ya he rogado. Aquí le estaba diciendo, alístate porque la cosa viene. Y aquí no hay vuelta para atrás. He rogado para que tu fe no falte. Y es una gran bendición. Y a esto lo quiero ir llevando. Jesús, amados hermanos, querida iglesia, Jesús confió en la oración intercesora. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. El Señor la practicó en la oración intercesora. Dijo, yo ya he rogado para que tu fe no falte. Quiero que veamos aquí el punto de he rogado. 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 3 dice, el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia, dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, ahí pone la palabra, exhorto que se hagan rogativas, dice oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y añade, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Es decir, que el poder orar, el poder rogar, el presentar las peticiones, dice que es bueno y agrada a Dios. Dios se agrada cada vez que usted ora por este ingrato pastor. Dios se agrada cada vez que usted puede orar por alguien. Y creo que se agrada más cuando ora por aquellos que no le caen tan bien. Por aquellos que le han hecho algún daño, ya sea consciente o inconscientemente. Y usted saca fuerzas espirituales y dice, Señor, tú sabes de que no es ni la primera vez, Señor. Pedro pasó por eso. Si Pedro fue el que le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a estos? Y el Señor le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y creo que Dios se agrada más de esos momentos cuando tenemos esa rendición a su plan. Le decimos, Señor, no quiero, pero debo, Señor. Hoy que veníamos manejando, el Señor me iluminaba algo a mi corazón cuando el Señor dice que está orando por sus discípulos y dice, guárdalos en tu palabra. Y si me iluminó algo, dije, Señor, es cierto, la palabra nos guarda. ¿Cómo nos guarda la palabra? ¿Sabe cómo? Nos pone límites. Cuando vamos a hacer algo y de repente nos recordamos, ay, yo no tengo que vengarme. Cuando vamos a llevar prestado por perpetuidad algo que no es nuestro y nos recuerda a los ladrones no heredarán el reino de los cielos. O tendemos a ser mal hablados en algún momento y dicen, ni los blasfemos. Entonces, la palabra nos guarda. Lo está guardando. Es como aquellas invisible fences que a veces ponen de sonido para que las mascotas no se salgan de la yarda o no entren ciertas criaturas. Por ejemplo, ¿sabe usted que hay artefactos? Si funcionan o no funcionan, no lo sé, pero como los ponen, ¿verdad? Que dice que usted los conecta en la pared y los ratones no entran en su casa. O por ejemplo, mi esposa tiene algo, ella siempre sale armada. Le advierto que siempre sale armada. En el verano nada más, dice. Sale armada, hermano. Trae 2 armas. Unas cuestiones que prende y hacen que son para los zancudos o los mosquitos. Porque dice que con ese ruido no se le acercan a uno. Yo aún hasta tengo una aplicación en mi teléfono que ella me obligó a que bajara. Y que suena un ruido, hermano, de alta frecuencia, que dice que los zancudos lo escuchan y es una barrera invisible. Usted va tranquilo, hermano. Dicen. Si usted la pone y le pican después, no me vaya a venir a reclamar, ¿verdad? Reclámele a ella, que ella es la que se inventó eso. La palabra nos guarda. Cuando vamos a hacer algo o cuando no vamos a hacer algo. Cuando estamos como el sacerdote, vemos la necesidad y vamos a pasar de largo y nos dice, ¡hey, recuérdate del buen samaritano!
Cuando estamos como en levita y nos vamos a hacer los locos, recuérdate que tienes que hacer algo. Si lo puedes hacer, lo tienes que hacer. Recuérdate. La palabra de Dios nos guarda. Guarda nuestra reputación, guarda nuestra integridad. Guarda nuestra santidad. Por eso necesitamos saber la palabra de Dios. Por eso yo le ruego, con todo mi corazón le ruego, pastor, usted lee muchos versos. Hermano, téngame paciencia, lo hago por su bien, para que usted sepa que lo dice la palabra de Dios. Porque mis testimonios, mis historias, mi motivación no lo va a guardar a usted. Pero la palabra de Dios va a decir, por eso le digo, no lo digo yo. Como decía un canto, eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Creo que el canto decía, pues su venida será como ladrón en la noche. Ahí nos guarda también la palabra. Cuando yo digo, me voy a echar un break ahora, ya estoy cansado de esta consagración de la pandemia, no, me voy a echar un break. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. No lo vaya a agarrar echándose una vuelta en el mundial. Pastor, pero ¿y si así me pasa? Yo se lo dije. La palabra nos guarda. Entonces decimos, no, yo mejor aprovecho todo esto. Y el Señor confió en la oración intercesora. Pablo dijo que eso agradaba al Señor. De hecho, la iglesia, nosotros como iglesia, si queremos caminar de acuerdo al diseño de Dios, a la iglesia que Dios va a venir a traer. Cuando la iglesia fue formada en Hechos 2:42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, que la oración es parte de la iglesia. De hecho, la intercesión por los santos, por todos nosotros, continúa a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 8:26. Y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús rogó por Pedro, Jesús rogó por sus discípulos. Now the Holy Spirit is interceding for us, or in our behalf. Ahora el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Porque dice la Biblia que no sabemos orar como debiéramos. Si tenemos un día triste, vamos a orar con tristeza. Si tenemos problemas, a veces nos enfocamos tanto en los problemas, pero no en la grandeza de nuestro Dios. Y el Espíritu, de una u otra manera, ignoro cómo lo hará, transforma eso. Dice la palabra claramente eso. Aún dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. Recuérdese que Satanás es el acusador. ¿Estamos claros en eso? Satanás es el acusador. Y dice, ¿quién condena? 8:34 de Romanos. ¿Quién condena? Cristo Jesús es el que murió, sí más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Podemos hablar toda la noche y toda la vida de Pedro, al cual vamos a tener que dar un gran abrazo cuando lleguemos ahí y decirle, Pedro, perdóname todas las veces que utilicé tu nombre para poder ilustrar cosas feas, pero nosotros somos iguales o quizás peores. Y por eso hoy, en este momento, el Señor está intercediendo por nosotros, por lo que pensamos, por lo ambivalentes que somos. A veces tenemos un enfoque espiritual y nos levantamos bien espirituales y la próxima semana ya andamos viendo, a ver, como esto no fue rápido, entonces a ver qué más puedo hacer y nos enfocamos más al mundo, hermano. Luego algo nos pasa y nos volvemos otra vez a lo espiritual. Estamos un rato y luego otra vez algo nos cautiva por allá y vamos otra vez al mundo. Somos débiles en nuestras decisiones a veces. Por eso el Señor tuvo que dar a su Espíritu Santo, intercede por nosotros y Él todavía hoy está intercediendo por nosotros. Y si alguien sabe interceder es Él. Por si usted hoy está diciendo, ay, gracias pastor, mire, con eso ya estoy contento, entonces yo sé que el Señor me va a sacar pronto de esta prueba. ¿Y qué si lo que está intercediendo es, todavía le falta, aguanta, unos 3 meses más, Señor? ¿Se va a quejar con Dios?
¿O le va a decir, Señor, como dijo el Señor, que sea hecha tu voluntad? Dice, he rogado. ¿Cuántos estamos agradecidos porque Él ruega? Pero vea que es lo que rogó. No le dijo, he rogado para que pase rápido y sin dolor. Así como cuando nos van a hacer alguna intervención, ya sea de dientes, de ojos, de oídos, o cualquier cosa, decir, lo primero que preguntamos es, ¿va a doler? ¿Verdad que eso es lo que nos preocupa? ¿Va a doler? Y los doctores nos mienten y nos dicen, va a sentir un desconforte y va a ser rápido. El desconforte son 3 días en agonía, hermano. Porque ¿quién se va a dejar hacer algo que le vayan a decir, mire, le vamos a hacer esto y va a pasar 6 meses que usted va a desear nunca haberse hecho esto? ¿Quién lo va a hacer? No le dicen, mire, le dicen a uno, es una operación muy común. El nivel de éxito es muy grande. Yo he hecho cientos de ellas. Y la gente queda muy bien. Nos emocionan, hermano. Ya, sáquese el listón. Aquí, así en vivo, una vez hágalo. Como que nos dieran ganas de eso. Pero cuando estamos, ay, doctor bandido, decimos, ¿verdad? Por no decir otras cosas ahí. ¿Qué si Dios hoy está diciendo? Aguanta. Todavía aguanta. Porque a veces no creemos, mire, nuestra verdadera fortaleza sale en medio de las pruebas. ¿Cuántos de aquí aguantarían estar nadando por unas 3 horas sin parar? Levanten la mano aquellos que dicen, yo aguanto. ¿Algún voluntario que quisiera hacer la prueba? Lo echamos a medio mar sin salvavidas, le aseguro que aguanta. Por el estado, el instinto de supervivencia. No va a estar nada, pero va a estar flotando, hermano. Y cuando ya se va a hundir, porque eso nos pasa, aquellos que jugaron, yo experimenté cuando estaba en mis años de juventud esto, pero verdad que los que han jugado, los deportistas, a ver, levanten la mano aquí los que practicaron un deporte alguna vez, no hoy, porque hoy no les creería, ¿verdad? Pero alguna vez. Harling, ¿existe o no existe lo que le llaman el segundo aire? ¿Verdad que sí? Cuando miran que ya están bien cansados y de repente les viene una dosis de adrenalina, que no es un segundo aire, sino que científicamente es una dosis extra de adrenalina. Y se sienten como que les llegó otra vez las vitaminas. Bueno, el Señor va a decir, no, todavía aguantan, les falta. Para que no estén entra en la zaranda, mejor una buena zarandeada de un solo para que salgan bien limpios. Y le dice, yo he rogado, ¿pero qué rogó? He rogado que tu fe no falle, que tu fe no falle. No fue la oración de Jesús eliminar las pruebas o las situaciones difíciles, sino para ser guardados en medio de las pruebas. Juan 17:15 le dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Honestamente, ¿cuántos de aquí quisiéramos que hoy el Señor viniera y nos garantizara que nos vamos nosotros y toda su familia? Y usted dice, ay, con esta pandemia y la economía y el Black Lives Matter y las elecciones y todo lo demás, yo, amén, ven hoy, Señor, y toda mi familia y me olvido del mundo. Mira que se va a quedar su casa, que se quede, que el carro, que se quede, a mí que me importa, yo voy a estar mejor allá. Todos quisiéramos eso. But the Lord has still plans for you. Dios todavía tiene planes para cada uno de nosotros. Y nos dice, it's not over yet. Todavía hay algo que tienen que hacer. He rogado para que tu fe no falte. Fíjese que tanto es así que el apóstol Pedro, ya cuando salió de todos esos tratos, en una de las cartas que escribe, en la primera carta que escribe, cuando habla acerca de la realidad de la esperanza viva que hablábamos el domingo pasado, en el capítulo 1 de la primera Pedro, versículos 5 al 7 dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe que nos lleva a la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y dice,
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La traducción lenguaje actual, que yo me refiero a ella cuando digo la TLA, esta frase final dice acerca de la fe: porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Oiga esto, una fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Mire, yo podría hablarle hoy a alguien que esté enfermo de cualquier situación, vamos a pensar del COVID. Yo podría hablarle hoy a alguien que ha estado enfermo del COVID y decirle: mire, pero tenga tranquilidad, no se decepcione, no se preocupe, tranquilo, ¿verdad? Va a salir. Yo podría hablarle de eso, pero estoy casi seguro que a mí no me ha dado. Y el otro o la otra me va a escuchar, pero va a tener más peso que venga alguien que ya le dio, que la vio difícil y que salió, porque esas palabras sí van a tener peso. Y quizás se lo van a decir con más misericordia. No, sí, yo te entiendo, papito, yo te entiendo, mamita. Mira, es difícil, sentís que es difícil, pero en el nombre del Señor no perdas la fe, tranquilo. Sentir que te vas a desmayar. Hermano, y eso es lo que muchas veces, y es lo que se manifestó en la vida de Pedro. Cuando ya escribe sus cartas, ya no era Simón, si no hubiera dicho la primera carta de Simón. La primera carta de Pedro. Aquel hombre que fue transformado por las zarandeadas en lo que el Señor quiso que fuera zarandeado. Le voy a terminar ya. Quiero terminar considerando las palabras que Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 22, verso 31. Le dice: y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Eso se lo dijo en Lucas, donde estamos viendo allá. Fíjese que Pedro, después de que pasó todo esto, hermano, después de que Pedro pasó todo esto, el Señor va a la cruz. Todavía Pedro le dice a los discípulos: me voy a ir a pescar. Quizá en la decepción personal, saber que había negado al Señor, hermano, Pedro se debe haber sentido, pero terrible. Haber dicho: no, yo para esto no sirvo, yo me vuelvo a pescar. Y podemos ver que el verdadero destino de Pedro no era que continuara pescando, aunque quizás en su antigua manera de vivir era muy bueno, sin duda. Pero ya el Señor había cambiado su rumbo. Pero él vuelve, se va a pescar. De hecho, el Señor lo confronta en Juan 21, porque cuando el Señor llamó a Pedro, lo llamó haciendo un milagro de una pesca milagrosa. Pero en Juan 21, cuando Jesús está resucitado, y Pedro está decepcionado, está por los suelos, después de la zaranda. Dice Juan 21:1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, y nombra a todos los discípulos, no a todos, pero nombra a algunos. Natanael, dice, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, mire cómo aquí la palabra aún manifiesta. Simón Pedro, o sea que estaba como en dos aguas, o soy Simón o soy Pedro, ¿verdad? Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y obviamente, como tenía el liderazgo, porque lo tenía, era sin duda, ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo, porque todos fueron puestos en la zaranda. Yo me regreso, yo para esto del apostolado no sirvo. Ya
yo mismo me lo he comprobado, que en los momentos cuando tenía que mostrar la fidelidad, le fallaba a Dios. Yo me voy a pescar, yo me regreso a pescar. Y todos los demás dijeron, vaya que hablaste, Pedro, nosotros igual. Yo creo que aquí nadie sirve. Si el que más potencial tenía era Judas, mira cómo terminó. Vámonos todos a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron, entraron en la barca. Lo que pasó era lo inesperado. Si Dios para usted tiene un ministerio, tiene una función, tiene un don, mire, yo le aseguro, usted pudo haber sido el mejor de los mejores o la mejor de los mejores haciendo lo que hacía antes. Usted se regresa y lo único que va a dar va a ser lástima. Nada le va a salir bien. Si Dios tiene un plan con alguien, el Dios que no miente, el Dios que no se arrepiente, el Dios que Job dijo, yo sé que todo lo puedes, que no hay ningún propósito tuyo que pueda ser estorbado, le manifiesta a Pedro. Cuando Pedro llegó y dijo, no, esto sí yo puedo. Lo otro, pues me animé porque él estaba conmigo, pero esto yo soy profesional. Pescador de pescadores. Puro grande, como los que agarra Ronnie. Que ayer estaban diciendo que pasa antes al market y luego les toman las fotos. No, dicen por ahí las malas lenguas, Ronnie. Es broma. Yo puro grande, no como aquellos que nos llevaron a pescar la otra vez a Humberto, que hasta lástima dábamos. Que yo le decía a Héctor, y no te lo vas a llevar, y lo miraba y me decía, ¿y por qué no te lo vas a llevar? Y me decía, está muy feo, me decía Héctor Jiménez. Pedro dijo, yo esto sí lo puedo hacer. Yo creo que Dios nos está hablando, a más de alguno esta mañana Dios nos está hablando. Yo esto sí lo puedo hacer, esto, el evangelio no, esto, el evangelio sí me gusta, me emociona, siento algo bonito, siento sí, pero yo creo que aquí no. Pero para lo otro sí yo soy bueno, yo soy buena. Pedro dijo, para pescar yo aquí sí puedo. Sin embargo, pasó toda la noche pescando y no agarró nada. Hasta que cuando ya amanecía, dice, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces les dijo, hijos, ¿acaso me gusta hasta cierto punto la manera en que Jesús era? Y fíjense que Él nos ama tanto, sabe que aguantamos que a veces en los momentos más grandes de las pruebas, nos habla así como con ese, voy a decirlo con mucho cuidado, pero como con ese sarcasmo. Ya cuando hemos salido de las pruebas, algunas veces Dios a mí me ha dicho, ¿y no que no aguantabas pues? Y me he atrevido a decirle en mi conversación, no, Señor, si aguanto, soy más fuerte de lo que creí. Y me dice, ¿listo para la otra? Le digo, no, Señor. Ya me sentí débil solo con ese susto, ¿verdad? Pero Dios nos ama tanto y aquí le dice a Pedro, a ellos, ¿tenéis algún pescado? ¿Profesionales pescadores? Porque iban con todo el gear, iban con todos los artefactos. Con radar. Estaban pescando con radar. Yo me imagino, hermano, miren, el Dios que es omnipotente y que sabe todas las cosas, le había dado una orden a los pescados, escóndanse de esa red. Literalmente, hermano. Echémoslas. No, mira, cuando se miran burbujas, ahí es donde están, echémoslas ahorita. Y nada, el puro plomo. Y los pescados abajo, riéndose, hermano. Hasta que el Señor viene y les dice, porque los peces han de haber tenido una orden. A cierta hora se meten en la red. Ni siquiera les va a tirar la red, ustedes se meten en la red. Y los pescados, después le dice, echad al otro lado. ¿Y qué cree? Las redes se rompían. ¿Pero cuántos creen que Dios es Dios del cielo, del mar y de todo lugar? Si no, pregúntele a Jonás. Si Dios no puede ordenar peces. O pregúntele a aquel pececito que cuando iba a Pedro le dice, ve, mete tu anzuelo y vas a sacar un pez que tiene el precio del impuesto tuyo y del impuesto mío. Amado hermano, termino con esto y le voy a decir algo. Hay rumores. Quiero terminar con esto. Y dicen, Dios ha estado dando visiones, sueños, etcétera, de que va a haber una tremenda situación de escasez, va a haber una
situación de conflictos políticos que ya están, ¿verdad? Yo le decía a unos hermanos ayer, esto me recuerda el año 2000 en el Y2K, cuando comenzaron a decir, todo se va a acabar, las computadoras, y comenzamos todos bueno, yo le voy a ser muy honesto, yo no estaba tan paniqueado, estaba a la expectativa, pero no estaba tan paniqueado como otros que estaban, hermano, ya poniéndose a cuentas ese día, ¿verdad? Con Dios y abrazando a sus hijos, ¿verdad? Y todo lo que iba a pasar. Y al final, no voy a decir no pasó nada, pero en comparación a lo que dijeron, no pasó nada. Ahora, con esto no quiero decir yo que no vaya a pasar nada. Puede ser que Dios esté hablando. Puede ser que Dios esté hablando. Ahora, ¿me va a meter miedo a mí eso? Voy a vivir conmigo, ay pastor, ¿y ahora qué va a pasar? Y en septiembre, ¿qué va a pasar? Que está a la vuelta de la esquina. Y por si pasara, venga la Santa Cena para que nos encuentre el Señor bien. ¿No? Pero pase lo que pase, el Dios que puede ordenarle a los peces que se traguen monedas, es el Dios que va a hacer cosas para proveer a las necesidades de su pueblo. Por eso yo le he dicho, al estudiar Apocalipsis y ver todos los juicios que vienen, lo importante no es los juicios. Le voy a decir, a mí qué me importa si el anticristo va a ser gay, transexual, hombre, lo que vaya a ser. A mí qué me importa si va a ser judío o no va a ser judío. A mí qué me interesa, hermano, lo que me interesa es que pueda restaurar mi primer amor, que no niegue la fe en medio de los problemas, que tenga la certeza que Dios es el Dios que le habló a las 7 iglesias y le estaba dando la oportunidad que se pusieran a cuentas con Él. Porque si pudo ordenarle a los peces, si pudo ordenarle a las fieras que se querían comer a Daniel, que se aguantaran hasta que echaran a los acusadores en el foso, si pudo ordenarle a los cuervos que le llevaran carne a Elías, es el Dios que puede abrir puertas de bendición en los momentos más difíciles. Y le voy a decir algo, no sea que para esa hora Dios nos haya mantenido donde nos ha mantenido, para que en medio de las tinieblas la luz brille, para que en medio de la putrefacción la sal preserve. Y en medio de esos momentos no vamos a necesitar hablar mucho el evangelio. Van a ser 2, 3 palabras, pero con el respaldo de Dios, que ha hecho que la confianza y la fe nuestra no se quebrante en medio de las pruebas. Y si algo le puedo decir es, no vamos a salir igual. No saldremos igual. Amén. Padre, yo te agradezco esta mañana, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Porque eres el Dios que ha creado todas las cosas y sigue hoy manteniendo todas las cosas en existencia por la palabra de su poder. No hay nada en este mundo, Señor, lo declaro porque está en tu palabra. No hay nada en este mundo que pueda subsistir sin el aliento de vida que tú das. Nuestra vida depende de ti. Quisiera usted decirle esta mañana al Señor, mi vida depende de ti, Señor. Quizás algunos necesitemos en la sinceridad pedirle perdón al Señor. Dice, perdóname, Señor, si yo he confiado en que yo puedo. Perdóname, Señor, si yo he confiado en que yo por mis propias fuerzas o habilidades lo puedo hacer. Pero hoy me rindo una vez más a ti, Señor. Así como aquel día cuando vine a entregarte mi vida por primera vez, así hoy, Señor, vengo una vez más delante de ti. Tú eres mi Señor, mi vida depende de ti. Yo no tengo nada, Señor, que tú no me hayas dado. Mi vida, mi familia, el aliento, la salud, todo, Señor, tú me lo has dado. Y estaba destinado, Señor, a una condenación eterna, pero interrumpiste nuestro camino. Nos mostraste tu misericordia. Nos atrajiste a ti, Señor, y hoy estamos en tu redil, estamos como parte de tu familia, Señor. Esta mañana quizá todos somos cristianos,
Pero quizás haya alguien que todavía no ha hecho una decisión por Cristo. O quizás que esté en una dualidad, que no haya firmado su vida delante del Señor. Yo le invito a que no deje pasar este día. Y que delante del Señor misericordioso le diga: Señor, yo me cobijo, yo me refugio debajo de tus alas, Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tu sangre preciosa limpie mis pecados. Posiblemente a través de los medios que se graban hay alguien, o posiblemente hoy que está viendo a través de las redes, que al oír esta palabra quiere ponerse a cuentas con Dios. Hágalo ahí donde está, hágalo ahí donde está. Dígale: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Sé que soy pecador y necesito redención. Sé que no puedo por mí mismo lograr esa limpieza. Hoy te pido, Señor, que tu sangre preciosa me limpie. Y si usted ha estado pasando quizá por alguna situación que no puede entender, algún tipo de zaranda, algún tipo de prueba, sepa que no va a durar más de lo que tiene que durar. Y que en medio de todo eso ya el Señor ha rogado para que su fe se mantenga. Si ha sentido que su fe ha estado siendo atacada, debilitada, hoy esta mañana el Señor lo ha traído para que su fe reciba una dosis de fuerza. Hoy esta mañana el Señor nos ha traído para que nuestra fe sea renovada, sea energizada, para que usted y yo confiemos a totalidad, en plenitud, 100%, en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la provisión de Dios, en la gracia de Dios. Las cosas que usted no puede hacer, Dios las puede hacer. Y las cosas que no hace es porque Dios no las quiere hacer, porque tiene planes más grandes que los nuestros. Señor amado, fortalece la fe de aquel que está debilitado. Fortalece, Señor, la fe de aquellos que han estado escuchando la voz del enemigo, Señor, acusando, poniendo duda. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoro.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo reina, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. solo las voces, dígale. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Amén. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. una última vez, dígale, Dios. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Así es, Señor, tuya es toda la gloria. En este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, de tantas situaciones inesperadas que tu iglesia enfrentará. Y de antemano, Señor, sé que de grandes victorias que tenemos. Guarda nuestro corazón de robarnos la gloria que solo a ti te pertenece. Que cada vez que veamos tu mano poderosa, Señor, y nosotros y los que están alrededor nuestro se asombren, podamos con todo nuestro corazón rendirte la gloria a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces. Aceptamos, Señor, el reto del lugar que nos ha tocado vivir en la historia. Sabemos, Señor, que tu soberanía tú así quisiste que pasara.
Sabemos que al estar contigo estamos bendecidos, Señor. Y esa es nuestra fe. Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoniy.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.